Ahí estamos, ahí estamos. Dale. Bueno, buenos días de nuevo, ¿no? Muy buenas medias mañanas. Venimos de una jornada intensa. Este, y Sí, quizás pueden apagar. por ahí podemos apagar. Es que si apagamos las luces no nos van a ver. El proyector, el proyector, el proyector, no las luces, el proyector. Ahí estamos mejor, ¿nos ven? No, porque a Ani el proyector es lo que. Ajá. Las luces no, porque así nos ven. Está por ahí, Juan. ¿Nos prendés las luces de nuevo? Y las luces sí, préndanlas. Bueno, ahí vamos. Bueno, eh, estamos aquí de nuevo. Tengo el enorme honor, placer y nervios de presentar a tres impresionantes escritoras que han venido hoy a compartir con nosotros. Tenemos la suerte de tener tres escritoras argentinas de tres generaciones distintas. Así que las voy a presentar y no vamos a hacer ninguna proyección ni nada porque la idea es que este espacio sea más de conversación, primero entre nosotras y si nos da el tiempo abriéndolo al público. Y tengo el placer de presentar a Ana María Yúa, que está aquí al lado mío, que nació, sí, la podemos aplaudir. Eso quiere decir, Ani, que muchos te conocen. Y Ana María Yúa nació en Buenos Aires en 1951, es autora de novelas, cuentos y microrrelatos, y desde su primera novela, Soy paciente, el tema de la medicina reaparece una y otra vez en su literatura, por ejemplo, en su próximo libro, El cuerpo roto, que se publicará en noviembre por Páginas de Espuma, editorial española, y yo agrego el prólogo del libro Historias médicas, que compila historias de distintos escritores sobre médicos, cuerpos, medicinas, pacientes. El otro día releía un cuento que se llama Anim o La Caída, que también me hacía acordar a cuestiones que tienen que ver con esto y otros tantos. Al lado de Ana María Yugo está Inde Pomeraniec, que nació. Mirá con silbido. Bueno, hay muchos fans acá, que nació en 1961, es periodista, editora y escritora, ha trabajado en radio y televisión, ha dado clases en la carrera de letras de la UBA y en escuelas privadas de periodismo, fue creadora y editora de la sección de cultura de Infobae. Desde el 2019 estaba conduciendo un programa semanal sobre libros que se llamaba Vidas Prestadas, que devino en podcast. Y ese es un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Y Julieta Correa, quien tal vez conozcan menos, pero también acá hay muchos lectores de tu libro, Juli, te cuento. Nació en Buenos Aires en enero de 1989, estudió edición en la UBA y gestión de la cultura en UDESA, trabaja como editora en el área de comunicación del Malva y en el 2024 publicó su primera novela. Ajá, podemos pensar, que se llama ¿Por qué son tan lindos los caballos? En la editorial Rosa Iceberg. Y primero les cuento por qué convocamos a estas tres invitadas, ¿no? Un poquito con Ana María, Ani y Yua ya les dije en la presentación, porque en todas sus obras hay mucho sobre pacientes, mucho sobre médicos, mucho sobre el sistema, ¿no? Cuando yo pensaba en la novela Soy paciente, habla mucho de qué es el hospital, qué pasa en los hospitales, qué pasa con los enfermeros, con los mucamos, con la interacción entre todos los actores del hospital, con pacientes y con los visitantes y con lo que se urde en esto de permanecer y que el hospital se convierta en el lugar donde se vive también, ¿no? A Inde la invitamos. ¿Ah, sí? Bueno, la invitamos porque el padre de Américo, pero aparte de eso, la invitamos. eh,
tanto en su rol de escritora y editora como en su rol de lectora experta, ¿no? Y de lectora que todo el tiempo está leyendo libros y transmitiendo sobre los libros y conversando sobre los libros, y en todo este derrotero y en Vidas Prestadas muchas veces también ha entrevistado a muchas personas que escriben sobre temas de salud y enfermedad. Y a Julieta, porque su libro, que ahora vamos a preguntarle si es novela, si no es novela o qué, narra la vida de Sari. Sari era su mamá, y en este libro se narra un poquito qué es lo que pasó desde que esta mamá empezó con una demencia frontotemporal, aún antes de tener diagnóstico, y cómo eso transformó la vida de la mamá, la vida de Juli y la vida de la familia en general. Y ella hace ahí un cruce entre los diarios de Sari, sus propios diarios y sus experiencias vinculares, ¿no? Y a mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué opinan del título que le pusimos a esta mesa? Que el título de esta mesa es Escribir y leer alrededor de la enfermedad, la porosa frontera entre realidad y ficción. La que quiera. Bueno, empiezo. Gracias por la invitación y gracias por estar acá, aunque no es que estén por, por mí, pero estoy nerviosa porque bueno, la mesa es una gran mesa y eh, nada, de mujeres increíbles, así que no voy a empezar así como un captatio benevolentia, pero estoy nerviosa y ténganme piedad, piedad o paciencia. Bueno, sí, pensé varias cosas en realidad las ideas, primero como de escribir y leer sobre la enfermedad y después sobre lo que es la realidad y la ficción, que bueno, que son dos ideas que se cruzan bastante, que tiene que ver por ahí un poco con lo que decías de la novela. Yo escribí una memoria familiar con lo que podía ir escribiendo a medida que iban pasando cosas que ustedes conocerán muy bien, que tienen que ver con búsquedas de diagnóstico y desesperación y alegrías esa especie como de ficción que es la lucha contra la enfermedad. Pero bueno, a la vez no existe tampoco una realidad absoluta o objetiva, entonces puede ser también que sea una ficción, que tenga muchos elementos de ficción lo que escribí, y en ese caso me gusta pensarlo como novela. Al texto, porque a partir de las distintas subjetividades que hay sobre la realidad y además cómo se va construyendo una memoria a partir de las ideas que uno tiene en un momento y que después pueden ir cambiando y las ideas que se oponen con lo que tiene otra persona sobre lo mismo que está viviendo y además todo el terreno muy fértil que tiene que ver con la ficción asociado a la demencia, que por ahí podemos hablarlo más puntualmente después. Em, Me gusta Inde que me... Sí, esto lo tengo. Sí, Inde me consiguió mis primeros trabajos. Esto no lo sabe nadie, pero también es como que me siento. em, bueno, perdón, la digresión. Em, bueno, eso que decía, digo, la demencia también está muy asociada a la realidad y a la ficción y a los bordes porosos que hay entre ambos términos y a las lagunas que hay entre ambos términos, ¿no? La realidad, la ficción, el estar fuera de uno, el no poder decir las cosas como las ve. Bueno, despierta un montón de preguntas el título para no monopolizar y a pesar de que haber divagado un poco recién, pero espero ir afinando conceptos más a medida que avanzamos con la charla. Pero bueno, eso para empezar. Horrible, salió. Que sea la última vez. No, yo pensaba alrededor de lo que tiene que ver con el título. Me gusta mucho lo que acaba de decir además Julieta, ¿no? Por supuesto, pero pensaba no alrededor de lo del título, sino lo que te dije recién, de hija de médico, porque ser hija de médico es toda una identidad. Definitivamente es una identidad. En mi familia ninguno heredó, ni mis hermanos, ni mis hijos, nadie, no hubo más médicos después de mi papá. Ah. Qué frase acabo de decir, ¿eh? No hubo más médicos después de mi papá. Y entonces eso ha sido muy fuerte a lo largo del tiempo, no solo por lo que vivimos nosotras, digo nosotras
con mi hermana, sino también con lo que vivimos después de que él murió, las cosas que fueron llegando en relación a él y a lo que hacen todos ustedes. Es decir, la escucha, el vínculo con el paciente. Algo que no ocurrió con él cuando se enfermó, porque él estaba muy bien para los 85 años que tenía, seguía ocupándose él de su casa, seguía saliendo a hacer las compras solo, se había bancado la pandemia sin nadie que los ayudara, a él y a su mujer, enfermaron ambos de COVID, ella tenía un EPOC de base, con lo cual murió enseguida, y él sobrevivió varios meses, y él, con perdón si hay médicos del hospital italiano, que es un lugar que para mí es muy importante, pero que también es un lugar que falló en el caso. Perdón que estoy haciendo esta cosa así vulnerables, ¿no? Pero, claro, tipo, sí, 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 psicoterapia de grupo, pero fue algo muy duro para nosotros, porque después de mi viejo laburó 40 años en el hospital italiano y lo tuvieron 5 días sin internarlo y lo tuvieron 5 días con médicos de guardia que venían y en lugar de hacer lo que se supone que es saber con quién están, llegaban médicos que no tenían la menor idea de a quién venían a ver. Y yo estoy convencida de que mi viejo no sobrevivió porque por esos 5 días se perdió un tiempo precioso y bueno, después duró unos meses, pero prácticamente ahí falló el sistema y falló el lugar en donde él había dado todo en términos de médico. Entonces, decir esto es que a mí me pone, a mí personalmente y profesionalmente, me pone con este tema, me ponía antes por el viejo que tuve y me pone después de su muerte de una manera con una sensibilidad muy especial. Y entonces yo traje varios libros que me parece que son libros hermosos para leer en cualquier momento, para leer los médicos y para leer los pacientes, pero hay un libro que a mí me tocó mucho y mi viejo todavía estaba vivo, que es el libro de Eduardo Berti, Una presencia ideal. Bueno, que es buenísimo entonces que ya sea un libro. Para mí, en ese libro está todo. Eduardo Berti fue nuestro invitado en la jornada anterior. Bueno, es que ese libro lo es todo en la relación entre los que tratan a los pacientes y los pacientes. Bueno, ahí está todo. En relación a lo del título, en realidad cuando uno escribe, y esto Ani, que tiene más experiencia y tiene más trabajo sobre el tema, ¿qué es cuando decir que no es ficción? Hay ficción todo el tiempo hay ficción. Es imposible que no la haya. O sea, ¿qué quiere decir? No, esa narradora es la autora. ¿Qué quiere decir eso? Y acá tengo a uno de los autores que traje para hablar justamente de esto, es Eduardo Halfon, que sus libros son, uno dice todo el tiempo es Eduardo Halfon. Bueno, se llama Eduardo Halfon. ¿Es Eduardo Halfon? Sí, bueno, es interesante porque él mismo, en El boxeador polaco, por ejemplo, cuenta una historia acerca de cómo sobrevivió su abuelo en Auschwitz y al final del libro explica que en realidad esa no es la verdadera historia, que en realidad la verdadera historia fue tal otra. Y vaya uno a saber. Y vaya uno a saber. La realidad no es la única verdad. Y menos cuando hablamos de literatura. Em, pero por otro lado, digamos, tiene un tema doble, ¿no? Vamos de la ficción a la realidad y de la realidad a la ficción. Por otra parte, siendo absolutamente cierto que todo es ficción, también desde cierto punto de vista podemos decir que todo es realidad, porque ¿con qué herramientas trabaja un escritor? Bueno, con el lenguaje, en primer lugar, y con su propia experiencia. Cuando hablo de su propia experiencia, no quiero decir que al autor le sucedieron los hechos que cuenta o que es el personaje protagonista de su novela. De ninguna manera, ¿no? Uno puede estar escribiendo acerca de un personaje que nada tiene que ver con uno, en circunstancias completamente diferentes, 1000 años hacia el futuro, 1000 años hacia el pasado. Pero, ¿qué sabe uno del dolor más que el dolor que experimentó? ¿Qué sabe uno de la alegría, de la tristeza, de la emoción? Uno sabe solamente lo que verdaderamente experimentó, lo que le sucedió internamente. Uno trabaja con sus emociones, trabaja con sus sentimientos. Y en ese sentido, sí, todo lo que se escribe
también es realidad, aunque nada tenga que ver con la vida personal del autor. Las escuchaba y pensaba que justamente lo que trabajamos mucho en medicina narrativa y hacemos muchos ejercicios es tomar una historia y narrarla desde distintas perspectivas, ¿no? Y lo que trabajamos justamente es esto, ¿no? Cada versión de la historia no es más verdadera que la otra, ¿no? Es una mirada de esta historia, ¿no? Y uno se podría poner a pensar en una historia clínica más narrativa, también que hay de ficción, que hay de realidad en este sentido, ¿no? Porque quien la recoge también le pone su impronta, por eso pensábamos, ¿no? En esta cuestión de la verdad, de la realidad y la ficción. Y también recordaba alguna vez que creo que le tocó a Carmen, que está por acá, la mesa de escritoras, y estaba acá Cecilia Fanti, que su primer libro, que es La chica del milagro, es absolutamente autobiográfico, pero Cecilia decía, yo ya no soy la de ese libro, ¿no? La de ese libro ya es un personaje que ya no soy, ¿no? Incluso tampoco soy la de ese libro cuando estaba cercana, ¿no? Y pensaba sobre esto que vos decías, yo hice mi primera experiencia de escritura hace poco, y también los personajes viven en un lugar que yo nunca conocí, pero sin embargo o casualidad, le escribí una neumonía a la protagonista y tuve neumonía a los 15 días, digamos, ¿no? Que fue un poco impactante, pero también es cierto que por más que vivan otras realidades, uno escribe, como bien dice Annie, desde su propio dolor. Y para avanzar un poquito más, quería compartirles una cita de Juan José Millás, de su novela El Mundo, del 2007, que decía así: mi padre presumía de haber sido el primero en fabricar un bisturí eléctrico en España, aunque seguramente tomó la idea de una publicación extranjera. Recuerdo haberle visto inclinado sobre la mesa del taller efectuando cortes en un filete de vaca, asombrado por la precisión y la limpieza del tajo. No olvidaré nunca el momento en el que se volvió hacia mí, que le observaba un poco asustado, para pronunciar aquella frase fundacional. Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el mismo momento de producirla. Cuando escribo a mano sobre un cuaderno, como ahora, creo que me parezco un poco a mi padre, en el acto de probar el bisturí eléctrico, pues la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, bueno, tiene que ver con esto que estaba diciendo. Digamos, uno trabaja con todo lo que lleva encima, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus dolores, con su experiencia, la esté escribiendo o no acerca de sí mismo. Aunque no esté haciendo nada autobiográfico, de todas maneras está trabajando con su experiencia. Y ahí hay dolor, ahí se abren heridas. Ahí se siente, se percibe el peso de la experiencia y de la vida y de los sentimientos y de las emociones. Y entonces ese es el bisturí que va abriendo las heridas. Y al mismo tiempo, cuando uno lo va escribiendo, lo va objetivando, lo va transformando en un hecho estético. Y entonces de pronto la forma en que se lo cuente eh, pasa a ser tan importante como el hecho en sí que uno está describiendo. Eh, y entonces eso permite tomar distancia y de alguna manera sana, de alguna manera cauteriza. Hay historias concretas que aparecen en mis libros que yo ya no sé si realmente pasaron o si las inventé. Por ejemplo, ¿cuál? Ya tengo dudas. ¿Hay alguna en particular? No ninguna en particular, pero varias. Eh, y bueno, y eso se debe a precisamente a que, digamos, si hubo una experiencia inicial que me causó pena y dolor y que fue duro en el momento de escribirlo, bueno, una vez que está escrito, ahí ya se convierte en algo que le está pasando a un personaje y ya, digamos, tiene otro relieve las palabras con las que se cuenta, ¿no? Ahí
el lenguaje de alguna manera interfiere con lo doloroso de la experiencia y se convierte la escritura se convierte en algo sanador, cauteriza. Ani habla de la escritura como escritora y uno podría decirle que también, en mi caso, podría decir que pasa exactamente así. Como lectora, también pienso que Millás tiene razón en ese sentido y por eso, en general, la literatura que me gusta y que tiene que ver con estos temas y que es una literatura que a veces uno busca en determinados momentos, tiene que ser la que en todo caso comparte la herida y cauteriza, pero no la que revuelve deliberadamente. Y ahí también está la forma, ¿no? Que es lo que está hablando Ani, el modo en que eso está escrito, el modo en que eso se lleva adelante. Entonces, ahí pensaba también en algo que decía Ani antes en relación a la propia experiencia, porque a partir de lo que escribo y de lo que recibo en relación a lo que escribo, la primera persona que uno utiliza muchas veces para estos textos que hago yo, es una primera persona que en realidad termina siendo una primera del plural, porque más que una primera persona del singular, porque todos pasamos un duelo, todos alguna vez nos separamos, todos, si no tuvimos hijos, fuimos hijos y conocemos lo que es la relación con una madre. Em, Me da la sensación de que en la medida en que uno puede trabajar con esos temas, a la vez que cauteriza para uno, cauteriza para los otros, si vamos a seguir utilizando el verbo de Millás. Entonces, es un tipo de literatura que compartimos. Recién mencionaba yo lo de Berti, que ustedes leyeron, trabajaron y lo tuvieron a Eduardo. No puede hacer más que bien un libro como el de Berti en ese sentido. No puede hacer más que bien socializar el dolor, socializar la experiencia, en el caso de él, que estuvo meses yendo y viniendo y viendo trabajar a la gente en cuidados intensivos en ese hospital de Rouen en Francia y ver todos esos casos que cuenta. Digo, no puede ser, no puede hacer más que bien y por eso cuando yo me acuerdo que cuando lo entrevisté, cuando escribí sobre ese libro, escribí que era un milagro en el sentido de que es un libro luminoso que cuenta historias en el umbral de la muerte, que uno lo primero que diría es que el libro oscuro no quiero saber nada. No, hay que saberlo todo. Ujú. Eso. En relación con eso, a nosotros nos llamó la atención cuando lo entrevistamos a Eduardo Berti, que él escribe en castellano, a pesar de que vive en Francia, pero ese libro lo escribió en francés. Y yo le pregunté por qué no lo tradujo él. Y lo que él nos contestó es que como era una forma de levantar testimonios, tenía miedo que le agarre el ataque de estilista del escritor, y tergiversar los testimonios que había levantado. Por eso no lo quiso traducir él y en ese sentido me parece que es un libro profundamente nosotros, ¿no? Perdón, esto último. Están nosotros, que me acuerdo que en la entrevista, digamos, Eduardo tuvo también, como la mayoría de nosotros, experiencia de enfermedad de los padres. Es imposible que vos vayas a hacer ese trabajo como de campo y no pienses en lo que fue tu propia experiencia. Es absolutamente imposible. Que es lo que Rita Charón llama la historia paralela, ¿no? La historia clínica paralela, que es un poco qué le pasa a la persona, del médico, del enfermero, al profesional de la salud, que le resuena de su propia biografía frente a un paciente, ¿no? Sí, yo eh, siempre que surge como esta idea de la escritura como sanadora, me hago la pregunta de si es una experiencia que se pueda como universalizar o algo que se pueda como recomendar. Y creo que no necesariamente. A mí, en mi caso personal, y creo que digo, se puede pensar muchos casos, y bueno, es un poco lo que conversábamos recién, el tratamiento estético, la idea de poder conversar con uno misma, que es la escritura, ¿no? Como que la escritura uno puede volver y volver sobre los temas y pensarlos de otra manera y obsesionarse sanamente, entre comillas, digamos, ¿no? Con circunstancias, con escenas, con personas. Pero después también pasa que bueno, que por ahí eso es lo esa es por ahí es la pregunta sobre si uno escribe, es escritor, querría ser escritor, se piensa como escritor, que no es la mayoría de las personas
no sé, yo cuando vivíamos el proceso, hablo muy en primera persona, no muy cerca de mi experiencia, de enfermedad de mi madre, yo tengo dos hermanos con los que compartíamos la situación, la experiencia, y yo les decía así como quien dice, como liviandad, no, chicos, escriban esto que está pasando porque está bueno recordar, eh, está bueno saber, está bueno volver a este tema en unos años, está bueno las palabras, cómo nos ayudan a sacarnos por ahí de las ideas fijas que tenemos y nos hacen explorar. Y ellos decían, de ninguna manera voy a escribir esto, yo esto voy a tratar de pasarlo, como pueda y llegar al otro lado y después recordar con imágenes distintas, ¿no? Y a ellos les parecía, no porque sea más valioso esta opción que digo, lo que estamos conversando, pero les parecía que tenía más que ver por ahí con la neurosis, que tiene mucho de neurosis, ¿no? Como de volver y de volver y de profundizar y que las marcas de las palabras hagan una fuerza tan grande que después queden como una herida más profunda, ¿no? Entiendo que el bisturí mal usado puede, bueno, todo mal usado puede dañar. El bisturí es más peligroso que otras cosas, por ahí que un lápiz. Em, y no sé, no es que no esté de acuerdo con lo que conversábamos, pero porque sí, y además yo creo digo que en mi caso, mi proceso de lectura y de escritura tuvo momentos de mucha luz y también de mucha oscuridad, que creo que fueron necesarios, pero me interesa pensar eso, no como de traer esa otra experiencia que es que nada, que fijar la atención sobre la forma y sobre las palabras, para mucha gente también puede ser dañino, igual solo para decirlo. No, pero yo creo, ahora, me parece que lo que Ani planteó no tiene que ver con una terapéutica de la literatura, no estamos Ujú. hablando de, no, o sea, y por eso habló de la forma y por eso habló de la escritura, ¿no? Sí, no, lo que yo quería decir es que el tema de la escritura y de escribir acerca de un hecho doloroso que uno está pasando en ese momento, se puede comparar con algo que todos conocemos, que es lo que nos pasa con las fotos. De pronto uno, en realidad, cuando recuerda una situación, de lo que se acuerda es de la foto. Y el hecho en sí y lo que pasaba alrededor y cómo era la situación, de alguna manera ha aparecido, ha quedado resumido en esa foto y la memoria lo que recuerda es la foto, porque la foto la vio muchas veces. Quizás por esa situación pasó una sola vez, pero la foto la vio muchas veces y eso es lo que le queda grabado, ¿no? Sí, pero volviendo a la cuestión de la diferencia con la terapéutica, que me parece que es importante, podemos poner a montones de personas a escribir sobre la misma experiencia y por algo algunas nos interesan más que otras. La experiencia que pasó Julieta en su familia podría haber sido contada por sus hermanos y a lo mejor no serían el libro que Julieta terminó de hacer. El libro de Julieta no tiene el valor que tiene porque es un testimonio de una madre Ujú. con demencia. El libro de Julieta tiene valor estético en sí mismo, Por ser literatura. porque es literatura. Claro. Gracias. No, no, sí, yo estoy de acuerdo y además a mí me interesa mucho más la forma que el tema, digamos, como lectora y como persona que escribe, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero sí como esto es medicina narrativa y hay como una idea, como esa cosa de contar, entiendo, ¿no? Según como de las historias paralelas, ¿no? Por ejemplo, el paciente, el escritor, el médico, son todos relatos posibles sobre una escena, sobre una enfermedad, sobre una historia, sobre una vida, y cómo la escritura puede atravesar todos esos roles de distintas maneras. Obviamente, también me gustaría por ahí volver al tema de la ficción, como que uno muchas veces lee cosas que se le parecen a su experiencia y lee cosas que son completamente extrañas a su Ujú. experiencia y las dos cosas pueden dar un aprendizaje o una emoción distinta, ¿no? Digo, no necesariamente, ahora hay como una tendencia, ¿no? De leer las cosas que se parecen más a uno como si eso fuese un valor. Esto me pasó, si esto no me pasó no puedo empatizar. Y creo bueno, que eso es una pavada, pero que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con poder, bueno, un poco lo que dije recién. Pero es como un tema, digamos, no que esté en desacuerdo con. Mm. En relación a esto que ustedes dicen, cuando nosotros hacemos talleres de medicina narrativa y le pedimos a los profesionales de la salud que escriban, una de las primeras cosas que les decimos es,
no pretendemos que ustedes sean escritores, ni que lo que ustedes produzcan sea un hecho estético, digamos, no es esa la función. Digamos, por supuesto que algunos descubren que pueden ser escritores a partir de ahí, pero no es ese el objetivo, sino el objetivar una vivencia para poder convertirse en lector de esa vivencia y poder reflexionar sobre ella con cierta distancia. Y por supuesto que no está el trabajo del escritor o de la escritora que se fija sobre la forma, sobre el hecho estético, sobre la composición, ¿no? El otro día discutíamos en un taller de escritura qué vamos a hacer con la IA que empieza a escribir y nos decía la persona que lo coordinaba, bueno, la IA va a repetir, nosotros tenemos que tratar de encontrar justamente los bordes, las experiencias no comunes. Y pensaba en esto de que hay un autor al que apelamos mucho, que es Jerome Brunner, que hablaba, uno de los primeros psicólogos cognitivos que empezó a hablar del pensamiento narrativo, y que él habla, uno de sus libros se llama Realidad Mental y Mundos Posibles, y lo que él decía es que justamente la literatura nos ayuda a viajar, a conocer y a imaginar mundos en los que a lo mejor nunca vamos a vivir y que ahí está la Estás riqueza haciendo más el que chivo de mi buscar. programa, vos. Estás haciendo- ¿Viste? Todos vamos al mismo camino. Está impresionante. Y que justamente eso es lo que está bueno estimular del abordaje de literatura, lo que me confronta, lo que Pero es ves que estás diferente. hablando de escribir y de leer. Y a mí lo que me parece que en general lo que tiene que ver con la lectura, como lo que tiene que ver con escuchar música, como lo que tiene que ver con contemplar arte, tiene que ver con sensibilidad. Y lo que Ujú, estamos hablando es de sensibilidad. El exactamente. problema que uno tiene es cuando se encuentra con profesionales de la salud que parecen haber perdido toda sensibilidad. Entonces, lo de escribir, a lo mejor en realidad a lo que ayuda es a leer. Posiblemente no salgan grandes escritores de ahí, pero sí ese ejercicio puede llevar a la lectura. Y la lectura sí es importante. Primero porque genera palabras en uno que uno no pensaba que podía tener, que podía utilizar. Ya eso hace que exista una empatía y una sensibilidad y ganas de hablar. Si no tenés palabras, no tenés ganas de hablar. Ujú. No tenés cómo compartir nada. Entonces puede ser que haya especialistas que sean los mejores del mundo en relación a las cuestiones más técnicas. Y en la salud, por supuesto que se necesita. Ahora, las veces que uno ha dado con un médico en medio de un dolor, con alguien que además lo escucha, que alguien, digamos, en donde uno encuentra una sensibilidad que abre una oreja para uno, eso lo es todo. Y ya que abriste esto, entonces les preguntaría a las tres, ¿qué les sugerirían leer a profesionales de la salud? Y yo vuelvo a insistir, profesionales de la salud, porque estamos hablando de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, kinesiólogos, kinesiólogas, fonoaudiólogos. Digamos, tenemos que empezar a pensar en el universo amplio de quienes atienden la salud y no solo médicas y médicos. ¿Qué es lo que ustedes les sugerirían leer? Yo les sugeriría leer literatura. No necesariamente temas que tengan que ver con la medicina. Me he encontrado con muchos profesionales de la salud que justamente le escapan a esos temas porque, bueno, esa es su vida cotidiana, eso es lo que hacen todos los días y todas las horas de cada uno de sus días. Y entonces, bueno, cuando leen, tienen ganas de entrar en otros mundos. Y me parece fantástico y así debe ser. Y digamos, eso es lo que les recomendaría. Leer literatura de ficción, como a cualquiera, porque hace bien, porque sensibiliza, porque entrega la palabra, porque permite ampliar el punto de vista, porque leer es una especie de viaje en el que uno entra en la mente de otra persona y de pronto ve el mundo a través de sus ojos y ve el mundo a través de y ve a las otras personas a través de los ojos de quien ha escrito ese libro. Y ese viaje, que es una especie de transmigración de almas, es extraordinario, no hay que perdérselo y hace bien. Y bueno, eso les recomendaría. En la mesa anterior hablaban de si la empatía era posible, ¿no? Creo que nos dijo un montón de cosas acerca de eso, Ani, recién, ¿no? Y cómo la literatura nos puede ayudar a desarrollar esto, metiéndonos
en la mirada, en la vida o en las cabezas de otros a partir de los personajes y a partir de la trama y a partir de algo que otro ha podido poner en palabras desde su vivencia. Sí, también es divertido leer, ¿no? Y también está bueno no pedir. Yo estoy re de acuerdo, pero también es porque es estar fuera de la computadora y fuera del celular y fuera de las urgencias del trabajo y porque nos hace reír y porque nos lleva a emociones que muy profundas y muy verdaderas. Y es un planazo leer, digo. Yo no, si aún no fuera que nos trae todos estos beneficios para nuestro comportamiento en relación a los demás, que yo creo que lo recontra tiene, también pasa que mucha gente lee y es un monstruo, ¿no? Eso también lo sabemos. Pero es lindo, es bárbaro leer y no tiene que ser una literatura de médicos y no tiene que ser literatura de pacientes y tiene que ser para mí una buena novela, que podemos hablar de recomendar buenas novelas. Em, por ejemplo, bueno, yo leí hace poco, tiene un poco que ver con medicina, una novela de una chica muy jovencita, no sé si vino porque podría, que se llama Ancilta Grisas, un temporal, hermosa. Es justo, bueno, justo el padre tiene Alzheimer, o sea que no cuenta, pero, pero es ¿Cómo se sí, llama? ¿Lo repetís? un temporal, ¿De? sí. ¿Y la autora? Y la autora es Ancilta, porque ella es de San Juan, que es Ansilta. Ancilta es una montaña. Claro, eso. Y Grisas con Z. Esa novela es hermosa. Digo, bueno, yo ahora bueno, nada, no importa. Estoy leyendo Dale, dale. En busca del tiempo perdido, que me da una vergüenza decirlo, pero también lo recomiendo. No sé si escucharon hablar de Proust. Sí. Pero digo, no sé, eso recomendaría, creo, claro. No, yo cuando empecé a pensar, me fui a la biblioteca y agarré algunos de los libros que me parece, pero lo mismo que dice Julieta, para los que trabajan en la salud y para los pacientes y para todos. O sea, busqué libros que me parecen hermosos, como este de Claire Keegan, que está también la película, que es una belleza. Bueno, Claire Keegan todo es hermoso, esta autora irlandesa. Tres luces se llama esta Sí. novela. La película es divina, pero la novela es increíble, porque a veces uno dice, bueno, vi la película, ya para qué la Pero voy a es leer. diferente, es muy diferente. No, no solo es diferente, es hermoso incluso volver Sí. a verla, a atravesar la misma historia desde otro ángulo, ¿no? La historia de esta nena y lo que tiene que ver con maternidad, paternidad, familia, ¿no? A mí es una novela que me encanta. Les hablé de Halfon, La última es Tarántula. Halfon para Sí. mí es lo que me pasa con Eduardo Halfon es que me parece que tiene como un proyecto de obra que seguramente tiene que ver con su origen de ingeniero y que empezó tarde con la literatura, pero que él es un hombre así. Él se armó un proyecto de obra y lo va cumpliendo. Y entonces uno puede empezar por cualquiera de sus libros que después inmediatamente ingresa, ¿no?, en el universo Halfon y quiere seguir leyendo y sabiendo cuál fue la historia finalmente del abuelo. Todo el tiempo pasa eso. Es como un puzzle. Yo recomiendo muchísimo todo lo que sea Eduardo Halfon. Este libro a mí el año pasado me pareció que fue el libro más lindo del año. Se llama Un poema pegado en la heladera. Lo escribió Martín Prieto, que es un poeta y docente rosarino, hijo de uno de los grandes críticos de la literatura argentina, que fue Adolfo Prieto, maestro de Beatriz Arlo, por otra parte, para dar nombres tal vez más cercanos. Martín es un gran docente y es un gran periodista cultural. Y lo que hizo fue reunió unos textos que escribió en la revista Panamá, sobre cultura, pero que son como una especie de introducción al gusto y a la poesía. Y como para mí la poesía siempre es algo que miro con un respeto fenomenal, porque siempre estuve más cerca de la narrativa y en todo caso de la no ficción, de los híbridos, pero la poesía es como, wow, bueno, este libro de Martín es una maravilla. Son textos que cuentan historias de la literatura argentina. En Inundación de Eugenia Almeida es un libro fascinante, fascinante. Hablando de híbridos y de lo que tiene que ver con palabras, con textos, con cómo se puede a partir de un concepto armar un texto que sea literatura pura. Eugenia es una escritora cordobesa que además escribe unos policiales buenísimos. Por otra parte, si se enganchan con una autora como Eugenia, tienen para entretenerse. Es realmente una gran autora. Este libro se llama Inundación y lo publicó Documenta, que es también un sello cordobés. Hablaba de literatura, Ani, y yo soy absolutamente fan de Stefan Zweig.
desde siempre. Y son todos libros chiquitos los que traje, y a propósito, traje libros chiquitos, porque me parece que incluso los que tienen son más temerosos en relación a no tengo tiempo, no voy a poder, trabajo tanto que no me alcanza. Bueno, este libro, Carta de una desconocida, que también hay una película clásica vieja hace mucho tiempo, este libro, las historias románticas de Stefan Zweig son algo increíble, pero increíble. Y es lo mismo, uno lo empieza a leer y quiere más. Enfermedad, pero literatura, Desarticulaciones, de Silvia Molón. Ah, sí. Yo recordaba ese libro cuando leí el de Julieta. Claro, por supuesto, claro. Bueno, pero por eso estamos hablando de literatura. Y Claro. Silvia Molloy, todos los autores que yo les traigo acá son todos autores que recomiendo todo, cualquier cosa de ellos. Todo es bueno, siempre puede haber algo mejor, por supuesto que a uno le guste más. Molloy es una autora extraordinaria cuando estamos hablando de lo que es la palabra, el uso de la palabra y la concepción estética de la palabra, porque de todo hace, de un recuerdo hace literatura, de una enfermedad hace literatura, de una relación que se rompe hace literatura, de los animales hace literatura. Su último libro ha hecho literatura igual que Eve Ward y podríamos seguir, ¿no? Pero digo, tiene que ver con esa cuestión de la estética. Acá tenemos discípulas de Beguarte en la sala. Sí. Sí. Desarticulaciones de Silvia Molloy. Sí, yo quiero decir, yo cuando atravesé mi proceso personal de la muerte, enfermedad y muerte de mi madre, me habían recomendado mucho Desarticulaciones, que por supuesto me gustó mucho, pero lo sentía tan cerca de lo que le estaba pasando que después leí El común olvido, que es un novelón de Silvia Molloy, graciosísimo, y en eso, ¿no? Como que a veces lo que tenemos más cerca nos enoja o nos duele de una manera rara y en realidad lo que tenemos más lejos nos habla de una manera más clara. Dicho lo que había dicho antes, yo creo que leer cosas que tienen que ver con las cosas que nos están pasando, que le pasan a la gente que nos rodea, nos enseña mucho y es cierto que uno de los problemas que tenemos, creo, como sociedad y esto que hablábamos de por ahí de la frialdad de ciertos profesionales, médicos, pero de todos los órdenes, ¿no? Nosotras como profesionales somos frías en algunos, digo, es muy común, forma parte de los sueldos y del estado de la sociedad actual que es tan terrible. Pero también es que el temor que hay de mirar la enfermedad, de mirar la vejez, de mirar la muerte como en Occidente, eso creo que la literatura y la ficción y el arte lo puede ir rompiendo, ¿no? Nos puede poner más de cerca a una persona muriéndose y que hasta que uno no se acostumbre con desinterés, sino que se acostumbre con amor, ¿no? Y eso sería como un objetivo muy deseable del arte, si es que le tuviéramos que pedir cosas al arte que se las pedimos. Eso como lectores. Como escritores, el otro día compartí una mesa con Adriana Riva, la autora de Ruth, que seguramente algunos de ustedes leyeron, que también es una novela muy recomendable, sobre todo para la gente grande o para los hijos de gente grande o para todos, porque la verdad que es una novela. Y Adriana decía algo muy interesante sobre la escritura que me gustaría preguntarle a Ani, que tiene más experiencia, pero que a ella la literatura, escribir literatura, para ella es buscar respuesta a todas las preguntas. Ajá. Decía algo así, que la ayuda a pensar en las preguntas. Sí, a mí me parece al revés. Me parece que escribir literatura es buscar preguntas para todas las respuestas. Cuestionarlo todo y buscar preguntas y nunca contestarlas. ¿Cómo estamos de tiempo? Faltan 10 minutos. Tengo un montón de preguntas que había pensado que ahora me parece que no tienen sentido. Entonces, porque la charla fue por un lugar mucho más profundo. Entonces, por ahí me daban ganas de pedirles si hay algo que quieran compartir desde la lectura pequeñito que hayan traído y si no, abrir el juego al intercambio con el público. ¿Abrimos al intercambio? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario? Le damos este micrófono y yo cedo a quien quiera contestar el mío. Ani, le damos ese y yo le voy cediendo a quien quiera contestar. Sí. Sí, nosotros cuando trabajamos con jóvenes profesionales, vemos que las nuevas generaciones no leen. Si bien leer es entre muchas, no leen. Yo he hecho una encuesta entre residentes de 30 años, haciendo un cruce entre autores y libros. No sé, por ejemplo, Borges había escrito 4 libros diferentes, Cien años de soledad, cualquier cosa. Bien.
estamos hablando de ese nivel de libro. Es decir, que no hay una generación verdadera de lectores, por lo menos en los jóvenes médicos. Una de las motivaciones en los talleres es promover eso. Utilizamos también medicina gráfica, que se llama, es decir, cómics, que tienen cómics de enfermedad, hay cualquier cantidad, y esa es la primera pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que se puede promover la lectura? Nosotros tenemos otras estrategias, pero quizá hay otras. Lo segundo, que hay una pequeña pregunta sobre la novela Merma, que salió recientemente, que creo que Merma es de Moreno, el libro de María. Sí, algún comentario sobre ese tema, sé que habías hecho una entrevista al respecto. Sí. ¿Sí? No sé quién quiere contestar sobre esto. No, bueno, no, sobre lo primero, lamento enormemente escucharte, o sea, no es que me sorprenda, pero lamento enormemente escuchar eso porque uno trata de, o sea, desde siempre y desde autoras como Graciela Montes y Laura Debetach, cuando empezaron con esto de los chicos no leen, ellas siempre decían que los chicos leen otra cosa, y eso me parece que es como una mirada un poco más positiva. Existe lo que se llama el fanfiction, existe la literatura que la hacen no los escritores, de lo cual a veces sale buena literatura también. Yo no profundizo en eso, pero tengo una hija que es muy lectora de fanfiction, por ejemplo, y es muy lectora. Entonces, me parece que uno a veces corre el riesgo también de pensar que solo es literatura lo que uno lee, ¿no? Y bueno, está bien, qué sé yo, nos formamos así. Para nosotros literatura es esto. El tiempo dirá si el resto también es literatura. En el caso de la merma del libro de María, María es una escritora que históricamente fue una escritora para escritores, que desde que publicó sus memorias del alcohol, Blackout, llegó a un público más amplio, o de pronto lectores de Página 12 que la leyeron a lo largo del tiempo, o mujeres, muchas mujeres que, como ella estuvo desde siempre en todo lo que tenía que ver con feminismo, la venían siguiendo, pero es una escritura barroca, compleja, fabulosa, de más está decirlo, fabulosa, y que lo que hace con este libro, y acá sí, ficción o literatura y vida se dan la mano, porque es notable, para los que la conocemos a María, es notable el modo en que María reaccionó a lo que le ocurrió a la CB, que atravesó y que le dejó medio cuerpo paralizado. Lo que uno imaginaba es que una mujer como María, que ya era fóbica, lo que iba a hacer era retirarse para siempre a esperar morir. Y no, no para de producir, no para de producir y de escribir con todas las dificultades del mundo, con el mismo estilo. No tiene alguien que le escribe por ella, es ella la que trabajosamente sigue trabajando su estilo literario, con lo cual es fabuloso en términos de caso y es fabulosa la literatura que produce, porque La Merma es eso, es gran literatura, creo que para lectores, o sea, no es algo como para introducir a la lectura. Sí creo que entre los libros que yo traje, por ejemplo, Claire Keegan es una gran autora para introducir a la literatura. Y volviendo a los treintañeros, a lo mejor recomendarles los libros breves de Claire Keegan es una buena apuesta, porque es ir a buena literatura y es un caso seguro también, ¿no? Yo discrepo con esto de que los jóvenes no leen y también pienso que leen por ahí otras cosas y nosotros tenemos experiencia con Ignacio y de tener grupos de 20añeros con los que les planteamos en una materia que es Introducción a la Medicina Narrativa leer una novela durante el cuatrimestre. Pero tenemos como premisa que no la elegimos nosotros, que armamos un abanico de novelas chiquititas para que no se asusten con la cantidad de hojas, se las presentamos, ¿no? Y les pedimos que elijan. Y la primera vez que hicimos esto, a mí me agarró este ataque, basta de solo novelas que tengan que ver, y les presentamos Seda de Barico. Y cuando tuvieron que elegir, la mayoría eligió Seda. ¿No? Y no los que tenían que ver con una historia de enfermedad o con una historia. Y lo que nos pasa con los estudiantes es que lo que han perdido es la capacidad de decir, apago el celular, apago el mail, apago qué sé yo, y me concentro en la lectura. Entonces lo que hacemos es, ponemos música durante 20 minutos, media hora, y les hacemos traer el libro que eligieron y leer. ¿No? En ese momento, en ese lugar, porque en realidad después ellos valoran esta cosa, ay, cuánto hacía
que no hacía esto, ¿no? Claro. Y también, sí, pero el tema es hacerse el tiempo, ¿no? Lo que ellos dicen, hacerse el tiempo y la concentración para meterme solo con este texto, sin interferencia, ¿no? Que creo que es eso lo más difícil hoy. Eso por un lado. Por otro lado, solo aclarar, porque por ahí no todos saben, que se estaba refiriendo en la pregunta de Carlos y la respuesta de Inde a Merma, un libro que sacó María Moreno, la escritora María Moreno, que no necesariamente todos lo conocen. Y bueno, y paso a quien quería. Diría que es una apuesta segura y que es uno de los libros que yo más veces regalé y que es La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Bueno, che, no sé para qué vine. Me- Cada cosa. Pero ese es súper lindo. Bueno, no, no, nada, es un tema para charlarlo. ¿Viste? No, a mí la nieta del señor Lin me produjo una irritación absoluta. Bueno, lo empecé a leer, se trata de un anciano chino, ¿no? Que lleva a su nieta al exilio. Y su nieta es un bebé y se supone que los padres murieron. Pero es un bebé tan raro que a la tercera página yo dije es una muñeca. Al mirar el final sí era una muñeca. Lo leí todo igual, pero lo leí todo, pero me irritó profundamente. Me pareció una grosera trampa. Bueno, eso es porque lees con... perdón. Eso es porque lees como escritora, entonces ya sabes los yates. No, eso es porque soy mamá de 3 hijas y sé lo que es un bebé. Claro, bueno, hay muchas cosas incoherentes que es cómo come este bebé tan chiquitito, ¿no? Esas cosas así. ¿Qué? Bueno, a mí me pasó con el lector de Schlink, que a las 4, cuando empezó a desaparecer, dije, esta señora es analfabeta. Pero bueno. Claro, pero no, es lógico que a veces a uno se le aparezcan las costuras. A todos nos pasa que de pronto tenemos libros que nos irritan porque se nos aparecieron las costuras. Pero ahí lo que está fallando es la famosa suspensión de la incredulidad, porque en realidad, claro, no, pero uno no puede evitarlo. ¿Cómo vas a evitarlo? Acabas de decir, soy madre de 3 hijas, o sea, no podés evitarlo. Las costuras se te aparecen ahí. Ahora, yo no sé, yo no lo volví a leer, lo leí en su momento hace 20 años. Tal vez hoy lo leería de otro modo. No, pero es que es así, porque uno no lee siempre del mismo modo. No, yo quería compartir y me gustó, bueno, toda la mesa y más que la mesa, el círculo. Me quedó una palabra que es sensibilidad, ¿no? Y yo trabajo bastante con residentes, con equipos médicos en un hospital, y a veces digo, che, ¿no seré demasiado sensibilero? ¿Mm? Eh, y cuando hoy plantearon esto, decía, claro, ahí está la cosa. Leer para leer, escribir, para conectar con esto de la sensibilidad. Porque realmente son contextos muy brutales con respecto a esto. Ver muchos pacientes, ver mucha enfermedad, en algún lugar, si no tenés anticuerpos, te embruteces. ¿Mm? Entonces, voy a reivindicar mi búsqueda sensibilera, porque, digo, ¿no? Como decías vos ahí, Eli, ¿no? Como que qué alegría cuando estos residentes dicen, no tenemos tiempo para leer, no hay lugar para leer, ¿no? Entonces me parece que esto de llevar la lectura, de llevar la sensibilidad, llevar, hace poco hicimos con Melanie Borman un taller de escritura con muchos eran médicos y demás, y era maravilloso lo que ahí se alargaban a hacer, ¿no? De contar y de escribir esos relatos, y ves, con muy poquito se puede hacer mucho, ¿no? Entonces me confirma esta búsqueda, y les agradezco las ideas y las compartidas que han traído en esta Sí. mañana. No, lo que quiero decir es que, y tiene que ver con esto que vos dijiste, que los médicos forzosamente tienen que mantener un delicadísimo equilibrio entre la sensibilidad
y un cierto grado de encallecimiento, porque si no forman una costra que de alguna manera los separe del dolor de los pacientes y de sus parientes, pues no podrían trabajar. Por algo, en general, se trata de evitar que los médicos atiendan a sus propios familiares, porque precisamente ahí la sensibilidad queda al desnudo, está demasiado viva y, bueno, interfiere con las decisiones y con el diagnóstico y con lo que el médico ve y puede hacer por su paciente. Entonces, bueno, digamos en favor de los médicos que si no tienen un cierto grado de encallecimiento, ¿no? Si no pueden hacer de alguna manera, provocar esa distancia con el paciente, bueno, pues no podrían trabajar. Entonces, bueno, es ese delicado equilibrio entre la sensibilidad y todo lo contrario. Sí, yo creo que juntando por ahí lo de los jóvenes con esto de la sensibilidad, creo que estamos en un momento en que la ternura y la sensibilidad son casi como una resistencia política y que yo creo que la oportunidad que puede tener la literatura y la escritura y en este momento con los más chicos y con yo los residentes me los imagino que tampoco duermen, entonces me imagino no leen, no duermen, qué sé yo, elegiría dormir en esa conversación, pero que es tan violento y tan terrible el contexto que tratar de asociar la literatura a la idea de una resistencia contra la ignorancia, contra la falta de empatía, contra la falta de sensibilidad, contra la crueldad como modelo político, tiene ahí, porque los jóvenes también son rebeldes, ¿no? Como que si leer es saber de Borges, por ahí dicen, no, qué fiaca, qué sé yo, pero si se empieza como a instalar con esta oportunidad o con esta fiesta que puede ser y reivindicar la ternura, la sensibilidad y el conocimiento, y bueno, todas las cosas que celebramos o en las que creemos, puede tener como alguna chance. Esa es mi ilusión. Estamos Solo quería, ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más o ya no? Bueno, estamos, ¿qué? Estamos en hora, así que le pedimos disculpas a quien se quedó con la pregunta. Y bueno, quiero agradecerles a Julieta, Inde, a Ana María por la generosidad y por este regalo que fue esta charla. Y bueno, un aplauso, ¿no es cierto?